la clase cuarta del curso de Introducción al Psicoanálisis. Hoy vamos a estudiar los mecanismos de desplazamiento y condensación del sueño junto con otros operadores. Los mecanismos del trabajo del sueño. Por lo que vimos hasta ahora, podemos comenzar a hablar acerca de una inteligencia del sueño. Espero que, llegados a este punto, ustedes puedan diferenciar claramente entre lo que es el sueño manifiesto y las ideas latentes del sueño. Si esto no es así, por favor, repase los vídeos correspondientes a la clase 3 y a la clase 2 del curso. Denominamos trabajo del sueño al trabajo que realiza el sueño para llegar desde las ideas latentes hasta el sueño manifiesto, para transformar las ideas latentes en el sueño manifiesto. Llamamos trabajo de la interpretación al trabajo que va desde el sueño manifiesto a las ideas latentes. Es decir, el trabajo de la interpretación parte de los efectos, del último efecto del aparato psíquico, que sería el sueño, el relato del sueño, el sueño contado por el soñante, y a partir de ahí reconstruye operaciones para llegar a las ideas latentes que dieron origen y lugar a ese sueño. De este modo conseguimos destejer la trama urdida por la elaboración onírica. En los sueños infantiles, aunque dijimos que apenas hay elaboración, sí que existe una pequeña elaboración. ¿En qué consiste? Principalmente en dos actuaciones. Por una parte, el deseo que trata de realizarse o satisfacerse aparece realizándose en tiempo presente, y en segundo lugar, las ideas abstractas se transforman en imagen. Por ejemplo, en el sueño en el que Anna Freud satisface su deseo de comer chucherías, las chucherías que se le habían prohibido durante el día porque tenía un problema gastrointestinal. En el sueño se ve a ella misma comiendo fresas, frambuesas, chocolate en tiempo presente. Para poder llegar a la interpretación del sueño, solamente hay que hacer la transformación inversa, ir desde el tiempo presente al deseo y desde la imagen a la idea abstracta. Vamos a ver a continuación qué es lo que hace el trabajo del sueño con las ideas latentes para dar lugar al contenido manifiesto. Y eso es lo que llamamos trabajo del sueño. ¿Cuáles son los operadores que utiliza el sueño para realizar este trabajo? ¿Cuáles son los mecanismos del inconsciente? El primero de los mecanismos inconscientes del que vamos a hablar se llama condensación. La condensación es muy fácilmente observable en el efecto de que el sueño manifiesto es mucho más breve que las ideas latentes que surgen en el soñante por asociación libre a partir de él. Es como si el sueño manifiesto fuese una traducción abreviada de las ideas latentes. Algunos sueños manifiestos han experimentado una considerable condensación, pudiendo recordar únicamente una frase, una palabra o un detalle del sueño. La condensación se realiza por uno de los siguientes procedimientos. A. Algún elemento de las ideas latentes es eliminado, simplemente no aparece en el sueño manifiesto. B. El sueño manifiesto recibe fragmentos parciales de las ideas latentes.
y C, se produce un nuevo elemento en el sueño manifiesto que surge como consecuencia de la fusión de varios elementos de las ideas latentes que tienen algo en común. Para poder encontrar un ejemplo de estas características, vayan a sus propios sueños. Seguramente encontraréis ejemplos de condensación en aquellos sueños donde aparece una persona que tiene el aspecto de A, que está vestida como B, hace algo que nos recuerda a C y sin embargo sabemos que se trata de D. Este es un ejemplo de condensación, pero también pueden aparecer en el sueño manifiesto condensados lugares, objetos, etc., no solamente personas. El criterio para que se pueda producir una condensación es que exista un elemento en común, algo en común con esos elementos que pueda dar lugar a la fusión de los mismos. En el sueño manifiesto esto va a quedar acentuado de una manera particular. Estos elementos se superponen y se funden en una imagen como un todo con unos contornos que van a quedar algo difusos. Va a ser algo así como si en una placa, ¿no?, reveláramos varias fotografías superpuestas. Las condensaciones también se pueden producir en los lapsus, en las equivocaciones orales. Por ejemplo, este joven alemán que queriendo invitar o ofrecerse para acompañar a una señorita, en vez de utilizar la palabra acompañar a la señorita, utilizó una palabra muy semejante en alemán que era ofender a la señorita. Obviamente, esta señorita negó la aceptación de su oferta, pues no debía tener muy buenas intenciones cuando su lapsus develó esta otra intención inconsciente. Los chistes también utilizan esta técnica de la condensación. La formación de personas compuestas en los sueños encuentra un paralelismo en la formación de algunos personajes de la mitología o de la fantasía, como son el centauro u otros personajes, donde lo que se hace es reunir en un solo elemento, digamos, partes de otros elementos que tienen algo en común. Por otra parte, el sueño lo que hace es trabajar la expresión de ideas completas, por mucho que estas ideas le puedan resultar repulsivas o inaceptables al propio sueño. El trabajo del sueño da a estas ideas otra forma, es una especie de trabajo de transcripción o traducción, pero a diferencia de lo que sería una traducción de un texto donde trata de respetarse al máximo el texto original, el sueño lo que hace es una transformación donde no se respeta la originalidad del texto. El sueño se esfuerza en condensar ideas diferentes, utilizando, por ejemplo, una palabra que tiene varios significados. La condensación no es un mecanismo de la censura, más bien obedece a causas mecánicas y economicistas del aparato. Pero la censura sí se sirve de la condensación y de sus efectos. La condensación puede reunir en un elemento del sueño manifiesto ideas muy heterogéneas provenientes del complejo de las ideas latentes. Puede suceder que un elemento del sueño manifiesto se corresponda con varias ideas del complejo de ideas latentes, o también puede suceder que una idea latente esté expresada en diferentes elementos del sueño manifiesto. No hay una correspondencia biunívoca. Es decir, la selección de los elementos que pasan al contenido manifiesto no obedece a ninguna regla lógica ni a una mayor representación en las ideas latentes, como si se tratase de una representación parlamentaria. Sigue otras ideas, sigue otras operaciones que son inconscientes. El segundo operador del inconsciente del que queremos hablar es el desplazamiento. El desplazamiento es por completo una labor de la censura de los sueños y se va a expresar de dos maneras. Un elemento queda reemplazado por otro elemento, pero que no forma parte de él, sino
por otro elemento que es lejano a él y que están conectados de alguna manera asociativamente pero inconsciente. Y otra forma en que actúa el desplazamiento es haciendo que el acento psíquico, es decir, el centro de gravedad de un sueño, el centro de importancia del sueño, quede desplazado, que no se manifieste, que no aparezca expresado en el sueño manifiesto, como veíamos en el ejemplo del sueño del teatro y las 3 entradas por 1,50 florín, donde la idea del apresuramiento, que era central en las ideas latentes, sin embargo, no aparecía como tal en el sueño manifiesto. Había quedado desplazado el centro de gravedad del sueño, el acento psíquico del sueño. De este modo, el sueño, por efecto de este desplazamiento, nos desorienta, ¿no? Es algo que cuando lo recordamos, bueno, pues está desorientado porque la importancia psíquica se ha visto desplazada. El pensamiento despierto también se utiliza esta cuestión del desplazamiento, también se utiliza la alusión, ¿no? Lo que pasa que hay una relación más inteligible entre lo que sería la alusión y la idea a la que ha sustituido, ¿no? También en el chiste se utiliza el desplazamiento y la alusión, utilizando palabras y sustituyendo unas por otras, por ejemplo, por similicadencia, por parecido en la pronunciación de la palabra. Pero en el caso de la vida despierta, la relación tiene que ser inteligible. En el chiste, que también se utiliza. ¿Por qué? Porque, sin embargo, si no fuese inteligible, no produciría comicidad, no produciría efecto chistoso, sino que es porque el chiste nos hace darnos cuenta de ese desplazamiento que ahí produce risa. En la producción de un sueño esto no pasa. Las relaciones son muy lejanas entre sí y cuando realizamos la interpretación, el efecto que queda en el soñante en la interpretación es como si fuese un chiste, un mal chiste que no produce risa, como si estuviese cogido por los pelos, traído por pinzas la interpretación. El desplazamiento del acento psíquico es poco usual en la vida despierta y cuando se produce un efecto cómico. Para ilustrarlo traeré una anécdota conocida que nos trae también Sigmund Freud en las lecciones introductorias al psicoanálisis y es la de que en un pueblo se comete un sangriento crimen. Se descubre que el autor de este crimen ha sido el herrero del pueblo. El tribunal decide que el crimen ha de ser juzgado, pero como en el pueblo solamente hay un herrero y hay 3 sastres, se decide que se va a ahorcar a un sastre en sustitución del criminal. El tercer operador del inconsciente es la transformación de las ideas en imágenes visuales, o lo que también denominamos cuidado de la representabilidad. No todas las ideas latentes se transforman en imágenes. Algunas de las ideas latentes se mantienen como ideas o como conocimiento que tiene el sueño. Y no solamente como imágenes se pueden revestir las ideas latentes, pero sí que es cierto que la mayor parte de las ideas latentes pasan al contenido manifiesto en forma de imágenes, es decir, hubo una transformación de las ideas abstractas en imágenes. Para haceros una idea de cómo funciona este mecanismo, podéis realizar un ejercicio. Podéis tomar un artículo de un diario político e intentad transformar el texto en imágenes. Habrá algunas palabras concretas referidas a personas u objetos que sean más fáciles de reemplazar por imágenes, pero encontraréis otras palabras que presentan mayor dificultad para ser traducidas, sobre todo aquellas que se refieren a relaciones, a conjunciones, a relaciones causa-efecto, etc. Podréis, como hace el sueño, desarrollar artificios para llegar, digamos, a lo que es la idea más arcaica de la palabra, buscar
una representación más concreta de ella. Por ejemplo, podréis representar la posesión de un objeto con la persona sentada sobre el objeto, o un adulterio por, o que es lo que es equivalente a ruptura del matrimonio, por la ruptura de una pierna. Se trata de relaciones entre las ideas unidas por partículas como por qué, a causa de. Esto no tenemos medios fácilmente para representar cómo le pasa al sueño estas ideas en imágenes. ¿Qué hace el trabajo del sueño en estos casos? Traduce por medio de una mayor sutileza las relaciones entre los elementos. Por ejemplo, la mayor o menor oscuridad del sueño, el número de fragmentos en el que está compuesto el sueño, etc. El número de sueños parciales de los que está compuesto el sueño se corresponde generalmente con el número de ideas principales de las ideas latentes. Un breve sueño preliminar se refiere normalmente a una motivación del soñante, a una introducción. Una idea latente secundaria que se incluye dentro de las ideas primarias suele aparecer reflejado en el sueño manifiesto como un cambio general de tema. Cómo se intercalen las escenas en el sueño manifiesto también es importante e interpretable. Los sueños que se producen en una misma noche generalmente tienen que ver con lo mismo, tienen el mismo significado y son efecto de un esfuerzo por parte del soñante de dominar una excitación que está creciendo progresivamente. En un sueño puede estar representado por signos múltiples, un elemento de difícil representación de las ideas latentes. También el absurdo y el desatino de los sueños tienen su especial significación. Por ejemplo, recordemos el sueño que vimos en la clase anterior, en 2 clases anteriores, de la mujer que va al teatro con su marido y compra 3 entradas por 1,50 florín. Para la mujer, cuando contaba el sueño, esto era absurdo. Y en las ideas latentes veíamos una correspondencia con este carácter absurdo del sueño manifiesto, y es que a ella le parecía absurdo haberse casado tan pronto. La duda o el absurdo del soñante con respecto a si un elemento forma parte del sueño o lo está añadiendo ahora, se lo está inventando, lo está añadiendo pero no lo soñó realmente. Esa sensación es un efecto de la censura, de una censura fallida, de una censura no lograda que está haciendo su efecto en el momento en que el soñante cuenta el sueño. Las antítesis en el contenido latente, es decir, ideas que significan lo contrario, ¿cómo se expresan en el sueño manifiesto? Pues exactamente como hacía la condensación, es decir, estas ideas contrarias o términos opuestos pueden expresarse en un mismo elemento como fruto de una condensación, de fusión de un elemento que puede ser utilizado, ¿no? Que tiene su contrario, puede ser utilizado para expresar eso o su contrario en el sueño manifiesto. Y a veces en los 2 sentidos simultáneamente. El sentido total del sueño va a orientar nuestra interpretación en ese caso. Esto encuentra una explicación en la evolución del idioma. Los filólogos, cuando estudian las lenguas más antiguas, afirman que existen palabras que se refieren a una cosa y a su contrario. Por ejemplo, fuerte, débil, claro, oscuro, grande, pequeño, ¿no? Expresadas por el mismo radical. Por ejemplo, en la lengua antigua egipcia encontrábamos palabras como la palabra ken, que significaba al mismo tiempo fuerte y débil. Para evitar errores, lo que se hacía era entonar de una manera diferente o hacían un gesto en el sentido en el que querían utilizar la palabra. A medida que fue avanzando la evolución de la lengua, también se fueron añadiendo determinativos, que son imágenes que se añaden al lado de la palabra, pero que no se pronuncian.
Entonces, cuando se quería decir Ken en sentido de fuerte, se añadía al lado una imagen de un hombre de pie. Y cuando se quería utilizar Ken en el sentido de débil, se añadía al lado una imagen de un hombre en cuclillas. Otros ejemplos de la ambivalencia de las palabras son, por ejemplo, en latín la palabra altus, que significa alto y profundo, o sacer, que al mismo tiempo significa sagrado y maldito. O ejemplos de modificaciones del mismo radical, de la misma raíz de las palabras. Clamar, que significa gritar, y clam significa silencioso, sereno, secreto. O sicus significa seco y sucus significa jugo. En alemán, Stimme significa voz y Stumm significa mudo. Al comparar idiomas también encontramos ejemplos de este género. En inglés, lock significa cerrar. En alemán, Loch significa agujero. Luk significa vacío, solución de continuidad. En inglés, cliff significa hendir. En alemán, cleaven significa pegar. La palabra inglesa without, el sentido literal es con sin, pero se emplea actualmente para decir sin. Sin embargo, la existencia de otras palabras como withdraw, retirar, y withhold, retener, prueban que originalmente significaron no solamente una suma, sino también una sustracción. Otra particularidad de la elaboración onírica también encuentra un paralelismo en la evolución del lenguaje. Por ejemplo, en el antiguo egipcio a veces se sucedía el orden de las palabras para expresar lo mismo sin que el sentido cambiase. Por ejemplo, esto encontramos en el lenguaje también, algunos ejemplos en el lenguaje actual. En alemán, top significa puchero y pot significa puchero. Boat en inglés significa barco y tap significa barco. Hurry, apresurarse, y rue, reposo, etc. Y comparando el latín y el alemán, capere significa coger y packen, ren significa riñón y niere. En el sueño se producen inversiones de este tipo, muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la sustitución de un elemento por su contrario y de las relaciones entre dos personas también, como si todo sucediese en un mundo al revés, de tal forma que podemos ver a la liebre corriendo detrás del caballo. O también pueden invertirse acontecimientos, como en aquellos teatros clásicos donde muere el protagonista y después suena el disparo que produjo la. Hay sueños donde el orden de los acontecimientos está totalmente invertido en el sueño manifiesto, con lo que respecta a las ideas latentes. Entonces, para interpretar ese sueño tenemos que partir o comenzar la interpretación por el último elemento y terminarlo por el primer elemento. Por ejemplo, sumergirse o caer al agua significa lo mismo que salir de ella, esto es, nacimiento o parir. Subir y bajar las escaleras significan lo mismo y tiene que ver con una relación sexual, ¿no? Por ese paralelismo entre subir, la excitación, y bajar, ¿no? Baja también el nivel de excitación. Después de todo esto vemos que el sueño manifiesto va perdiendo en importancia para nosotros, no porque no sea importante, el sueño manifiesto es muy importante, es sagrado de hecho para el psicoanalista, pero tenemos que saber que ese sueño no significa lo que aparenta significar, sino que ha sido producto de una elaboración, de una condensación, de un desplazamiento, de una transformación en imágenes, etc. El cuarto de los operadores del inconsciente que vamos a estudiar hoy en esta clase es la elaboración secundaria. La elaboración secundaria es un operador que se encarga de utilizar todos esos materiales condensados, desplazados, transformados en imágenes, ordenarles y darles un todo coherente. Lo hace dando a ese conjunto un sentido independiente, que nada tiene que ver con las ideas latentes, e incluso puede introducir elementos allí donde lo cree necesario para conformar este todo, esta totalidad. El sueño sería así como una especie de mosaico en el que se han utilizado materiales de diferentes colores, donde se ha utilizado un cemento para unir esos materiales
y el contorno resultante de ese producto no se corresponde exactamente con ninguno de los elementos que lo había conformado. Bueno, todo lo que puede hacer el sueño, todo lo que puede hacer el trabajo del sueño es esto que hemos visto. Condensar, desplazar, transformar en imágenes y hacer una elaboración de la globalidad. En esas 4 operaciones son en las que va a consistir el procesamiento inconsciente. Los juicios y apreciaciones críticas no son objeto del trabajo de lo inconsciente, es decir, si encontramos algo de estas características en el sueño es que han pasado como fragmento directamente de las ideas latentes, no ha sido producto de la elaboración onírica. La elaboración onírica no puede componer discursos. Las frases que oímos en el sueño son ecos o juxtaposiciones de palabras o frases que hemos escuchado en el mismo día del sueño o los días previos y cuyo estímulo dio lugar al sueño y ahora los utilizamos como material del sueño. Los cálculos escapan al trabajo del sueño. El inconsciente no calcula. Si aparece algún cálculo en el sueño o juxtaposiciones de cifras o simples copias de las cifras, son operaciones efectuadas en las ideas latentes. La elaboración onírica no ha realizado ninguna operación numérica. Los procesos de elaboración onírica son prototípicos, son un prototipo de cómo funciona el procesamiento inconsciente, no solamente en la elaboración de los sueños, sino también en la elaboración de los lapsus, de los fallidos, de los chistes y también de los síntomas neuróticos. En la próxima clase estudiaremos la realización de deseos. Les esperamos y hasta entonces les recordamos que si desea más información o si quiere solicitar una cita para comenzar su psicoanálisis, puede hacerlo escribiendo un email a info@virginiavaldominos.com o llamando al teléfono 91 125 77 47 con el código internacional y el 34, que es el código de España. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos en la próxima clase.